pastores es un poco ya difícil de caminar por estos lugares. Son lugares donde hacen ofrendas con ropas interiores de mujeres. Si un minero trae una ropa interior de una mujer que es virgen, encuentra harto oro, ¿no? Acá te asaltan, te disparan o te matan. No pasó nada. Hace rato empezaron a disparar varias veces. Yo estaba un poco separado del grupo porque estaba sacando un par de fotos y Joveal nos dijo: tranquilos, no pasa nada porque yo estoy con el traje. Después de casi un año hemos vuelto a la Rinconada. Se siente la altura. Un poquito para mí, que ya estaba acostumbrado, que vengo de también la altura. En esta ocasión vamos a hacer otro reportaje muy interesante. Y es muy especial porque hoy contamos con la presencia de Juvenal. Ahí estamos, por una aventura. Él es un muchacho que trabaja acá en la mina hace ya un tiempo atrás y nos va a mostrar otros lugares más interesantes de todo lo que es la Rinconada. Solo saludas también a todos tus seguidores que están viendo a esta hora de la tarde. Nos vamos por una aventura, ¿no? La mina Rinconada, la mina más alta del mundo. Exactamente. Y también contamos con la compañía muy especial de un amigo que viene desde otro país. Estamos con Gabriel Silva. Hola, ¿cómo va? Una experiencia inigualable, esto es una locura. ¿Te está afectando la altura? Si no me está impactando, pero me impacta todo el lugar. Una locura. Así es. Y también estamos con el buen Henry de Cochabamba para el mundo. para el mundo. La verdad que este lugar muy impresionante, nada parecido a mi país. Bien, Juvenal, cuéntanos cómo es la vida acá, cuál es el trabajo que realiza un minero en la mina La Rinconada. El trabajo acá es súper agotadísimo, súper matado, ¿no? La vida del minero no es fácil, ¿no? Tienes que sacarte el ancho para sobrevivir, para tener tus ganancias, ¿no? De esa manera los mineros día a día trabajan para hacer algo, ¿no? Para tener muchas cosas, ¿no? Como su casa, su carro. Acá vienen los mineros por muchos sueños. ¿A qué hora empiezan a trabajar y a qué hora salen? Ya los mineros a las 5 de la mañana ya salen en los campamentos para que ya dirección a la mina, ¿no? Y a partir de las 7, 8 ya empiezan con el jornal del trabajo hasta el mediodía, 1 de la tarde, 3 de la tarde, dependiendo, ¿no? Si tú quieres tener más ganancias, tienes que trabajar por todo el día. Tienes que hacer más producción, pues, ¿no? Para que tengas buenas ganancias. Los horarios en los cuales ellos trabajan son de 2 turnos. Ellos entran a las 6 de la mañana y salen a las 12 del mediodía. Y vuelven a entrar a la 1 de la tarde y salen a las 5 de la tarde. Estamos en el sector de la compuerta. Miren, ahí tenemos las mangueras que transportan agua. Algunas tienen fugas, por eso están con goteras, chorreras en todo su dimensión, en todo su sector. Y bueno, el panorama que vemos es un tanto desolador. Ya hoy por hoy esta mina ya está totalmente ya acabado, ¿no? Como la papa gusanada, ¿no? Ese cerro que ven de ahí del fondo, este se llama la Bella Durmiente. Ya de acá de 15 días van a hacer una detonación, ya van a hacer caer ese cerro, ¿no? Porque ya corre riesgo, este cerro puede abarcar hasta acá abajo y puede haber bastantes muertos, ¿no? Ya para que haya menos riesgo de todos los mineros que caminan día a día hacia la mina de allá. Tremenda la vista que tenemos en este lugar. Uf, ya acá el buen Juve sacan un par de fotitos. Claro, también haciendo tomas, ¿no? ¿Te gusta que tengan Juve, Juvenal? Me dicen Juvenal, Juve, Juber, también el minero, ¿no? El minero. ¿Y cuando estás bebiendo alguna vez te han dicho salud, Juve?
Claro, ¿Sí? sí me han dicho. Salud, joven. Salud, Juve. Ahí pudimos ver a varios mineros que estaban subiendo, saliendo del trabajo. Es que realmente el trabajo acá es muy exigente, es muy, podría decirse, sobrehumano. Estas personas trabajan en condiciones pues realmente que exigen mucho al cuerpo humano, porque estamos a más de 5000 metros sobre el nivel del mar y esto no cualquiera lo hace. Ellos ingresan a la mina, están sometidos a la temperatura, la presión y todo. Hay un par de perritos protectores. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, debemos continuar el camino. Acá hay un par de señoras que igual vuelven del trabajo. Y bueno, está el panorama de la mina, del resto. Ahí lo tienes. Bien, acá tenemos una mina que ya no está en funcionamiento. Prácticamente ya no hay nada que extraer de acá. Está totalmente cerrada. Pero si nos acercamos, mira, se puede ver la profundidad y demás. Esta mina está a más de 1000 metros o 1500 sobre profundidad, ¿no? Es una mina prácticamente súper profundo, ¿no? Y también hay piques y también hay bajadas, subidas, chimenea de todo, ¿no? Esta mina podría salir acá arriba también, ¿no? Esta chimenea. En la Rinconada tenemos varias calles que son prácticamente laberintos. Tienes esta, tienes la de allá, tienes esta otra calle que va subiendo y demás. Tienes esta otra de acá. Hay bastantes calles que son laberintos que ni el mismo Juve sabe dónde va a llegar. Claro, son calles que yo mismo a veces no sé a dónde voy a llegar. Son calles como para perderse, tipo laberinto. Wow, increíble. Es impresionante, ¿no? Y una persona que trabaja acá puede incluso llegar a perderse, ¿no? Claro, claro. Si yo no conociera, vendría por primera vez, me voy por esta calle, me pierdo. Bien, ahora toca bajar esta especie de gradas para continuar con el recorrido. Ya. Las señoras que vimos con sus aguayos, con sus epis, por así decirlo, son señoras que trabajan en la mina, que están transportando mineral. Mira todo esto, es impresionante. Y tenemos las casitas de fondo, una especie de favelas, construidas unas sobre otras. Los desmontes que botaban anteriormente los mineros, ¿no? Son estas de acá, ¿no? Se le llama llampo. Hoy por hoy ya esto ya procesan en los trapiches, ¿no? Estas tierras de acá son minerales que contienen también oro, ¿no? Y procesan en los trapiches. Ahí al frente hay trapiches que están moliendo y también sacan oro de ahí. Esta piedra que yo estoy agarrando acá, pero en sí yo no lo puedo visualizar nada de mineral, nada de, ¿no? Solo es un desmonte. Casualmente a veces suele llevar oro. Es probable que tenga oro. Probablemente que tenga oro. Wow, mira, tenemos oro ahí, pero claro, hay que saberlo procesar y separar. Claro. Oh, casi muero. No, pero está bien. Iba a resbalar siempre. Casi. Y la dice riendo. Pero es que no me va a caer hasta abajo, ¿sabes? Como que ¿eso me detenía o es que...? ¿Ya tenías? Ah, va. Ahí está, es esta, ¿no? Las señoras payaqueras, mamitas payaqueras, prácticamente ya lo han chancado ya lo han sacado ya. Pero hay pequeñas restantes de venitas de mineral y que también puede tener oro, pero yo no lo puedo visualizar, ¿te das cuenta? No lo puedo visualizar, pero simplemente yo puedo coger minerales que tengan, ¿no? Que tengan mineral, bronce, cobre, todas esas cosas, ¿no? Nos acaba de caer la noche y rápidamente tenemos que dejar este lugar porque hay muchas personas denominadas primos quienes roban el mineral de esta mina y los huachimanes, quienes son los seguridades, se encargan de dispersar, de ahuyentar a estas personas. Cabe destacar que los huachimanes portan armas a larga distancia y están autorizados para poder dispararlas en caso de que haya gente que quiera robar algún tipo de mineral. Ahorita nos encontramos ya en la mina, a estas horas de la tarde, ya es súper peligroso por acá. Los huachimanes de las minas que están por acá, ahí arriba, no nos están sospechando ahorita. Si nos sospechara, ya estarían tirando bala, ¿no? Al aire para que nosotros nos retiren, porque digamos de repente personas extrañas para ellos, da un poco ya escalofrío, ¿no? De
de escuchar balacera por acá. Y aparte de eso, hay personas de mal vivir que le llamamos los primos. A estas horas de la tarde ya se van camuflando por estas zonas para ver de repente alguna mina para que entren ellos, ¿no? Ellos ya tienen pues, sus armas de largo alcance y reducen a las personas. Hasta nosotros podríamos sufrir esto que nos reduzca y ya pues no nos amarran, nos quitan nuestras cámaras, entre otras cosas, ¿no? A estas horas de la tarde, los mineros ya no suelen subir, ya no van a la mina, ¿no? Solo se trabaja hasta las 5 y si van personas de repente extraños, como están viendo, pueden ser de repente, ¿no? Claro, claro. Claro, entienden, ¿verdad? Sí. Sí, sí, No sí. le podemos decir nombre, pero son personas, Sí, son extrañas ya. Literalmente nos acabamos de topar con los primos, las personas que van a robar el mineral, porque son personas extrañas a la mina, ajenas. Y literalmente este lugar ya es un lugar peligroso. Estamos arriesgándonos muchísimo. Esta es la mina rinconada donde la vida no vale nada. Ahí de la noche, si puede haber asalto, acá te balean, te disparan, no pasa nada. Nadie se hace responsable. Escúchate, hay silbatos, Sí, son seguridades. son los guachimanes. Guachimanes. Wow. No, pues está apuntando allá, ¿no? Para otro lado, porque no sé si te has dado cuenta hace rato, Sí, sí, los que subieron. subieron, ¿no? Sí. Sí, los vi. Son Bueno. personas extrañas, ¿no? Sí, sí. Bueno, hace rato hubo una voz de alerta que dijo circulen de una vez, pero estaban apuntando al lado donde estábamos antes, enfrente, sí. Pensábamos que era a nosotros, pero a ver, están apuntando allá. Creíamos que era para nosotros, pero Juve es la persona que sabe y nos dijo que no es para nosotros, es para las personas con las que nos topamos más antes, así que estamos seguros de momento. Estos overoles a larga distancia, más de 100, 200, 300 metros, se puede visualizar porque tienen estas cintas reflectivas que te pueden visualizar más rápido con los lámparas, ¿no? O con los linternas de larga distancia. Entonces no nos pueden hacer nada. Claro, ustedes están donde civil y si lo brillo a ustedes no se van a ver, porque a mí sí, porque tengo cintas reflectivas. Son las 7 de la noche. A estas horas es un poco ya difícil de caminar por estos lugares. Son lugares donde hacen ofrendas con ropas interiores de mujeres, con chullos o prendas de mujeres, ¿no? Y también hacen algunos pactos, ¿no? Que no lo puedo decir, que me reservo. Es este lugar, ¿no? De repente, si ustedes de repente vienen por acá, si vienen solos, de repente mineros extraños los puede convencer a ser amigos, pueden amanecer acá. Y nos sacrifican. Claro, eso no lo voy a decir. Sí, no te preocupes. Vamos a justo entrar ahí a este lugar. Vamos. Vale. Este se llama abuelo, abuelita. Hay dos abuelos. No. Qué calofrío, la puta madre. Justo trajeron ropa interior de mujer, mira acá. Ropa interior. Eso, mira, ¿por qué lo traen esto? Esto tiene un significado. Si un minero trae un ropa interior de una mujer que es virgen, encuentra harto oro, ¿no? Es prácticamente, no sé la verdad quién lo ha traído, él solo sabe. Acá mira, pueden visualizar. Hay chullo de una mujer. Hay más, porque no lo podemos tocar. No, Tiene claro. un casco, tiene su casco, lo chayan con cerveza. Esto sí que es loco, es escalofriante. Se siente algo feo, igual se siente algo negativo acá. Si tú das una ofrenda, te va a ir bien mañana. Claro, y tengo que hacer esto con bastante fe. Digamos, a ti ahí está, te entrego ahí, te hago sentarte. No. Dios, mi hijo, te hace hacer amigos. ¿Te imaginas que nos deja a nosotros tres acá? No, por favor, Ahí, no. ahí sí te ganas ¿cuántos kilos de oro? Menos si me dejas los tres? suscriptor. Ya, si los dejo a los tres ahí también, mañana ya tengo unos 5 kilos. Ya No, me por voy, me voy favor. con eso me voy. Por favor, no. Acabamos de escuchar un disparo. Primer disparo, sí. Pero esos son disparos al aire, ¿verdad? Al aire. Y más noche, a partir de las 10 de la noche, va a haber más disparos. Y en la madrugada más disparos. Hace rato empezaron a disparar varias veces.
Yo estaba un poco separado del grupo porque estaba sacando un par de fotos y Juvenal nos dijo, tranquilos, no pasa nada porque yo estoy con el traje y los reflectores, es obvio que no nos, es obvio que no nos va a pasar nada. Yo me vi rápidamente acá donde los tíos. Voy a tener que salir porque... Acabo de encontrar a los chicos. Estaban un poco más abajo. Pero bueno, ahora Juve nos va a llevar a una casa donde supuestamente hay actividad. No se puede ver actividad paranormal, pero... Ay, yo sí estoy con el corazón parado. Es una casa misteriosa, como les comento. No sé si la verdad en esta parte hayan sacrificado humanos, no sé la verdad. Hay lamentos. A partir de medianoche lloran niños, mineros, discuten, se emborrachan, muchas cosas, ¿no? Esta es la casa misteriosa, que a partir de medianoche hay ruidos extraños, ¿no? Ahorita se ve derrumbado porque justo este pendiente bajaba un equipo Teletran con mineral y se empotró justo ahí, se le fue el freno. Como ustedes han visto, ni las cámaras ya no querían sacar foto. Toda esta parte es algo misterioso, ¿no? Este es un barranco más de 200, 300 metros. Wow. De abajo. Ahí adentro había asientos de piedra, ¿no? Donde ninguna persona se podría sentar, pero supuestamente ahí se sentaban, ¿no? Esas personas, ya, ¿no? Se ve todo derrumbado. Es una casa ya re antigua, ¿no? Te estaré comentando desde el 83. Lo que estamos viendo debajo es Lunar, es un campamento de la Rinconada y allá arriba es la Rinconada. Bueno, en sí todo es la Rinconada, pero este sector se denomina Lunar y por allá está la mina. Este es el nevado que vimos hace rato. Estamos en un lugar prácticamente oscuro, donde acá si vienes solo, pues te pueden pasar muchas cosas. Ya lo dijo Juve. Acá ya nadie vive, es una casa fantasmal. ¿Qué hay colchones ahí adentro? Esa es la puerta y todo. Está trancada. No se puede abrir, pero bueno, vamos a intentar ver qué hay por dentro. Mira, si acercamos la cámara. Bueno, la verdad la cámara no enfoca mucho. ¡Ay, carajo! ¿Quién ha hecho eso? Otra vez. Seguíamos con nuestro peligroso recorrido nocturno por las entrañas de la Rinconada. Y en ese trayecto, un grupo de guardias armados con fusiles de alto calibre nos detuvieron. Y esto fue lo que pasó. Tómate foto. Sí. Ese es mi celular. Estamos caminando todos tranquilos. Una foto. No, Más bien. Ese es el trípode y el no se te celular. va a perder nada acá. Tómense foto. Tú sabes Les saludo que- en la cámara. Tú sabes que Yo de Argentina, ellos son de Bolivia. Son amigos, Tomamos un documento nada más. Gracias. ¿Cómo son estas zonas, sí o no? Por eso, está explicándoles. claro, que es peligroso. Ya no les lleves por ahí. Pues más cerca ahorita. Sin cámaras van a quedar. Bueno, gracias, nos vemos. Chao. Bien, acabamos de llegar a la parte superior de la Rinconada. Es evidente la bulla de los locales que hay en toda esta parte. Vamos a buscar un lugar donde pasar la noche para mañana partir e irnos de acá. Pero es evidente que todo este sector está repleto de locales de fiestas, locales de prostitución. Y bueno, la verdad el ambiente acá es muy tenso. De hecho, acá enfrente la persona que está bajando, bueno, es en sí un lugar donde damas ofrecen sus servicios. Y bien, conseguimos una habitación donde pasar la noche. Estamos en compañía de los chicos, Davino, Henry. Literalmente estamos debajo porque esto es como un sótano. Bueno, esperemos que todo salga bien y mañana a primera hora nos vamos de acá. Son las 6 de la mañana, nos hemos despertado para irnos. Y escuchen que aún acá hay fiesta, hay jarana, hay rumba. El tremendo frío es una
Una desgracia, en serio. Tenemos que coger los bucecitos de allá. Nos vamos de una vez.